de esta conferencia, pero antes de despedirnos nosotros me gustaría aprovechar una reflexión de cada uno de ustedes sobre lo que acaban de escuchar. Selva, ¿querés empezar? A mí me parece, sobre la propuesta de la calle, me parece sensata, me parece profunda. Ojalá se cumpla lo que dice de jerarquizar el tema de la educación, la vivienda y la salud. Y ojalá el tema de fortalecer los empleos sea una realidad, porque de verdad que en eso nos va la vida. Bien. ¿Qué pensás, Ale? Bueno, en general, después podemos profundizar. Sí, que por eso, detalles. simplemente a modo de título, nada luce como muy sorpresivo, ¿verdad? Pero en todo caso, algunos datos que ahora se concretan, y es que a pesar de esta circunstancia, y aún anunciando que el déficit va a crecer durante este año, lo digo porque fue un tema que abordábamos más temprano, el gobierno se tiene fe para el final del periodo reducirlo a 2,5. Eso es bastante ambicioso. Y después algunas definiciones a propósito que en salud, cuando dice el presidente que no va a haber menos ambulancias, que no va a faltar ambulancias, que todo lo contrario, uno puede suponer entonces que nadie se va a quedar sin trabajo en el ámbito de la salud. Lo mismo habló de la educación, incluso habló de aumentar el salario a los soldados, con lo que presumo que también los policías serán menos. Lo digo porque gran parte de la plantilla de trabajadores estatales aumentaron en este tiempo justamente en la salud, en la educación y en la seguridad. Bien. La vara muy alta se puso, habló de fortalecer la salud, mejorar la educación. Hasta el tema de las adicciones, mejorar la infraestructura del país. No para aumentar la igualdad impuestos y de ahorrar. ¿Cómo? Sí. Y hizo especial hincapié, y eso yo tomé nota, en el elemento confianza. Para él, y eso me parece que ha sido un sello desde que empezó, lo importante es que todos los compromisos que asumió, yo creo que la intención por lo menos la tiene de llegar al final de su periodo diciendo, esto lo prometí, esto lo voy a cumplir. Yo creo que se puso la vara demasiado alta, pero bueno, en este momento lo único que corresponde es confiar y desearle que le vaya bien. Virginia. Bueno, sí, es cierto lo de la vara alta, y eso comentábamos también, que a veces las proyecciones están a futuro, ¿no? Qué difícil en este momento, pero bueno, qué suerte también que pueda dar confianza. Creo que los focos que se plantean son acertados, es donde tiene que ponerse el foco, y creo que hay bastante consenso en eso también. Y eso que decía, el presupuesto realista y optimista, ¿no? Y ojalá que ese optimismo después realmente también pueda mantenerse y volcarse en la práctica, digamos, y vivirlo después todos los uruguayos. Bien, ahora podemos, si quieren, ir un poquito más adentro. ¿Alguna frase que les haya quedado, que les haya marcado? O alguna puntuación concreta, ¿no? Yo tengo un tema pendiente de la discusión anterior. Ah, bueno, sí, está, pero ya nos pasamos de eso. Permitime seguir con este tema. Algo, por ejemplo, frases sueltas, ¿no? Que fue manejado el presidente. Sí va, bueno, gran parte de este plan hace a la reforma en seguridad social, un tema que viene siendo además también arreglado desde hace tiempo, ¿no? Y que va a tratar no solo al sistema general, sino a los subsistemas, seguramente. Bueno, y acá se empiezan a abrir especulaciones. ¿Para dónde va? ¿Para dónde apunta? Yo creo que ahí no se metió, no sé qué les pareció a mis compañeros de panel, no, pero no se metió demasiado, medio que lo dejó el tema de la seguridad social a esa comisión asesora multipartidaria que está trabajando sobre el tema, y yo creo que lo que reciba de esa comisión, obviamente que lo va a analizar con su equipo económico, con Lito Alfi, con Arbeleche, pero no se metió demasiado, justamente planteó demasiados compromisos en otras áreas, y en esa área la dejó un poco con signos de interrogación. ¿Y es que siempre van a cobrar lo mismo, el tema de la caja militar? Bueno, es que yo creo que ese es parte del problema. La caja militar son 400 millones que podrían ser para ahorrar, ¿no? Eso es parte del problema. Hay un déficit planteado de 400 millones de dólares. También hay un tema de seguridad jurídica que creo que hay que respetar en cualquier caja. Como derechos adquiridos. Y derechos adquiridos que hay que respetar en cualquier caja. Ahí, Ale. Porque los temas todos están vinculados, ¿verdad? Nada está separado. El déficit fiscal, al que aludíamos más temprano como un objetivo problema, el déficit fiscal en Uruguay en buena medida responde a lo que se llama un déficit estructural, es decir, de gastos que inevitablemente tiene el Estado y por lo tanto los gobiernos respectivos. Y en ese gasto estructural juega un gran rol la seguridad social, y dentro de la seguridad social juega un gran rol una caja específica, la caja militar,
que da un promedio de entre 400 y 500 millones al año de déficit. Entonces, nadie puede abordar estos temas con seriedad sin hincar el diente en estos temas. Si no, en realidad estamos anunciando cosas que no podrán ser corregidas. Pero que es un déficit, te agrego, Alejandro, que está basado en privilegios, porque es una caja donde los militares cobran por encima del escalafón de cuando se van a jubilar y cobran el 100% de su salario, cosa que no pasa en ninguna caja. Todos los jubilados saben que se jubilan y no cobran el 100% de su salario, cobran la mitad. ¿Por qué razón ese privilegio se mantiene? Es la gran pregunta. Bien, otra frase, por ejemplo, que seguramente es la que más puede llegar a desvelar al ciudadano común, que cuando trata de hacer ecuaciones no sabe qué elementos incorporar o no sabemos siquiera qué factores sumar. Porque cuando nos dicen que se está comprometiendo el gobierno a bajar el déficit y la inflación sin subir impuestos, ¿cómo lo analizan? Bueno, ahí él tiene un compromiso muy fuerte que ya viene desde antes, el de no subir los impuestos y de tratar de bajar los gastos. Hubo un anuncio, y inclusive yo ayer lo vi en Telemundo, respecto de un corte de tejido adiposo del Estado, una cantidad de gastos innecesarios, que él volvió a hacer hincapié hoy. Sí, son economizar, ¿no? Economizar. Ahorros que él plantea, el presidente plantea ahora que son apenas una muestra de lo que es la intencionalidad de un ahorro y una austeridad mayor, ¿no? Sí, pero una muestra, si pudiera cumplir lo del 15% de grasa en el tejido adiposo del Estado, ya sería un logro increíble. Y sobre todo haciendo hincapié en que nada de eso es recorte sobre el gasto social, sino sobre cosas que se estaban gastando mal, en infinidad de ítems. No se olviden que, a ver, con el tema de la suba de impuestos, hubo una gran polémica en el arranque del gobierno y cuando recién se declaraba la pandemia, porque por un lado estaba ya el compromiso en campaña de no subir impuestos y luego vino el reajuste de tarifas porque no lo había hecho el Frente Amplio cuando le correspondía y muchos entendieron que en plena pandemia, muchos entendieron, era otra forma de verlo, que en plena pandemia se habían subido impuestos, ¿no? Bueno, pero ahí tuvimos inclusive, con Alejandro tuvimos algunos debates respecto del relato, porque en definitiva es parte de las dos visiones del relato. No, porque además nada que vos, pero esto tiene que ver ya ni siquiera con la política, sino con la vida de los seres. Nada que se haya dicho puede ser evaluado si no hay otros acontecimientos que surgieron en el medio, ¿verdad? Cualquiera puede entenderlo, ¿no? En mi casa vivíamos de tal manera y papá resulta que le pasó algo y se entiende. Sí. Entonces creo que lo que le está ocurriendo ya no al Uruguay, lo que le está ocurriendo a la humanidad, como ningún acontecimiento nunca antes en la historia, toda a la vez afecta, no puede obviarse ese semejante asunto a propósito de la marcha de un país. Por eso que en su momento se dijo, pero ¿cómo? Aún así, más allá de si el Frente Amplio las debió o no debió haber subido las tarifas. ¿Se acuerdan que la discusión era, pero aún así se va a discutir la discusión de la LUC? ¿Se acuerdan que pero aún así en estas circunstancias se van a discutir? Y estos son el compromiso de ahorrar. El gobierno dice, no voy a poder ahorrarlo porque estoy en este asunto. Un dato al pasar que lo abordábamos recién y tiene que ver con algo sobre lo que insistía Selva. El informe CEPAL, el presidente está diciendo que es incorrecto, pero por proyecciones que se van a hacer al año y no por los gastos hasta el momento. Así que son de 250 millones y que se acercan a lo que la CEPAL decía. Es lo que dijo el economista Mario Vergara. Son 250 millones de dólares lo que hasta ahora se ha invertido en el Fondo Coronavirus. Las mejores noticias, al menos de este planteo teórico de la ley de presupuesto, los recortes que se asegura no se van a hacer y por el contrario, se van a estimular áreas como por ejemplo investigación científica, salud mental, adicción. Salud mental es el gran eslabón olvidado histórico, ¿no? Muy. ¿Qué más? Adicciones también dijo, ¿no? Sí, va muy de la mano, ¿no? Que son cosas que hemos hablado un montón de veces de que hay debes del país, lo decimos así, ¿no? En esas áreas. Y bueno, es una buena noticia escuchar que se está empezando a poner un poco de foco en eso. E infraestructura que yo creo que es vital para asegurar la descentralización del país. Tenemos todavía lugares absolutamente alejados de la mano del señor, por llamarlo de alguna manera, como dice el dicho, por problemas de carreteras y de rutas que no están en condiciones y que, bueno, descentralizar también es eso, hacer más asequible al gobierno. Y viste que él lo ató al concepto de igualdad de oportunidades, eso, ¿no? Sí. Yo quisiera, perdón, Victoria, sé que no me vas a permitir, pero igual lo planteo,
acá se dijo algo y yo creo que no es veraz. Quería leer 2 frases de un informe jurídico que se pidió por parte de Presidencia, nada más ni nada menos que el estudio de Rueda, Abadí y ¿Puede Pereira. ser para el final? Así Sí, seguimos. sí. Bien, a ver, volviendo al tema. Algo que se le ha reclamado mucho a la actual administración, también muy válido, depende, uno tiene todos los derechos a reclamar, depende de la realidad que le va tocando, ¿no? Y porque además es uno de los temas que justamente ha puesto sobre la mesa tanto el informe de la CEPAL como otros informes, sea del BID, que hacen referencia a cómo han invertido los estados para ayudar a las personas en mayores dificultades y a los sectores más comprometidos a lo largo de la crisis sanitaria. Y es el tema de justamente empatía y sensibilidad social. Y en especial el presidente remarca eso. Es un presupuesto con sensibilidad social. Eso cabe imaginar que va a haber alguna noticia que tenga que ver con algunos de los reclamos que se vienen planteando desde marzo. Yo creo que el Poder Ejecutivo se va a cuidar en que en este presupuesto no dejar ningún flanco para la crítica en esa materia. O sea, se hace además una evaluación demasiado cuantitativa a veces respecto de ponderar, por ejemplo, en materia de educación, qué porcentaje del PBI, y eso sabemos que a veces cambia, porque si cambia el PBI, cambia el porcentaje, o cambia el peso de ese porcentaje. Yo creo que este presidente de la República especialmente va a cuidar que el gasto social se respete y que haya así un fuerte ahorro en el gasto superfluo. Y lo va a demostrar en el presupuesto y lo va a demostrar en la acción gubernativa. Bien, pero ¿no es ese acaso justamente no es eso acaso lo que hoy tiene truncados los puentes de entendimiento entre algunos sectores de la sociedad y el nuevo gobierno? Lo que se entiende por gasto o necesidad de gasto urgente y lo que es mal gasto, ¿no? Justamente, ¿no está ahí la gran puja? A nadie le gusta que le toquen su chacrita, a nadie, absolutamente a nadie. No sé si vieron cuando se trató el tema de los funcionarios públicos que le dijeron, bueno, ¿qué va a hacer con la gente que va a quedar desempleada en los funcionarios del Estado? Sí. O sea, él lo que habló es de no cubrir las vacantes, exacto, las vacantes. Pero si vos te pones a pensar, hay una chacrita allí, COFE. Para COFE es un problema que haya menos cantidad. Que ya confirmó el paro para 27. Exactamente. Bien, bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguien más quiere agregar algo, Vir? No, que en cuanto a lo de la sensibilidad que tú decías, yo creo que la sensibilidad se puede dar por 2 lados. Por un lado, en las cosas que él plantea, ¿no? Que este presupuesto pone el foco, por ejemplo, la vivienda, que siempre también lo conversamos, la educación, el tema de la reactivación del empleo, eso. Y por otro lado, creo que recortar donde hay que recortar, donde se puede recortar, también habla de sensibilidad, porque ese dinero al final lo ponemos todos, el que más y el que menos puede. Entonces, recortar gastos como, por ejemplo, renovación de celulares, mobiliario, de ministerios, o sea, otro tipo ese tipo de gastos, que es lo que ya se ha anunciado que se están recortando, creo que también habla de sensibilidad. Bien, tenemos que cortar, pido disculpas que no puedo terminar por acá. Gracias por habernos acompañado, lo seguimos, podemos seguirlo, dejamos lo de UPM pendiente porque además va a tener que volver Sartú porque no terminó tampoco, una cosa que no es veraz. La retomamos cuando se retome el tema, te prometo, Selva. Gracias por habernos acompañado. Mucho más información, por supuesto, hoy en Telemundo Central. Pausa nada. Buena tarde y hasta mañana.